Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola. Hola, ¿listo? Sí, señora. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Listo. El tema que vamos a desarrollar hoy es la dismenorrea. Es un tema corto, muy ligado a la endometriosis, que es una de las causas de dismenorrea secundaria más frecuentes y lo que nosotros vemos en nuestro medio. Viene de la palabra desglosada en latín, rein, que significa flujo, men, menstrual, y dus, difícil, un flujo menstrual difícil, y también es llamada o antiguamente llamada algomenorrea. La OMS define la dismenorrea como el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales, cuya evolución clínica varía aproximadamente con un promedio de 4 horas. La definición que hemos adoptado es un dolor pélvico tipo cólico que se relaciona con la menstruación, que puede iniciar 48 o 24 horas antes de la presentación del sangrado menstrual y usualmente persiste por un periodo de 48 a 72 horas. La epidemiología varía según, según la clasificación. La dismenorrea se clasifica en primaria y secundaria. Primaria cuando acompaña los primeros ciclos menstruales desde la menarca y la secundaria cuando aparece en forma tardía después de la pubertad. La primaria es la presentación más frecuente y dime. Es que no le están corriendo las diapositivas. Ay, Dios, espérate. Es que creo que... ¿Ahora sí? Ahora sí puede ver. Sí, no, pues me va a tocar presentarlas así. Listo. Entonces, ahí sí pueden ver, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces estamos hablando de la epidemiología y decíamos que la presentación de la epidemiología depende si es de dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. Ella se clasifica en primaria y secundaria. La primaria se acompaña o inicia con los primeros ciclos menstruales en la menarca y la secundaria generalmente después de la pubertad, cuando ya han pasado algunos ciclos menstruales que han sido normales. La primaria es la más frecuente y la característica es que generalmente no hay una causa anatómica que explique el dolor. Comienza en la adolescencia, en los primeros meses o en los primeros años de la menarquia y generalmente se acompaña de síntomas gastrointestinales como náuseas, estreñimiento, diarrea. También es acompañada con calambres, se describen con frecuencia entre el 10 y el 15% de la dismenorrea presenta calambres y cefalea en algunas pacientes e irritabilidad o labilidad emocional. La dismenorrea primaria se cree que está relacionada con unos niveles elevados de prostaglandinas, que son sustancias químicas que desempeñan un papel importante en la contracción del miometrio, del músculo uterino. Durante el periodo menstrual, el útero se contrae para ayudar a eliminar el revestimiento uterino, o sea, el contenido endometrial, y estas contracciones pueden tener una alta intensidad para poder evacuar el contenido endometrial y esto pues desencadena el dolor. Más adelante vamos a ver de la fisiopatología. En cambio, la dismenorrea secundaria aparece entre el 21 y el 26%. Su incidencia pues es mucho menor y aparece lejana a la pubertad y generalmente no es un hecho aislado. Existen más
hallazgos anatómicos que lo expliquen. Generalmente se acompaña con alteraciones del ciclo menstrual, con signos y síntomas como la metrorragia, que es aumento de la cantidad de los días del sangrado menstrual, menorragia es aumento del volumen menstrual, dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, y los dolores a veces no necesariamente tienen que ser cíclicos. En la dismenorrea secundaria, los síntomas se pueden acompañar también a anormalidades pelvianas, como malformaciones y enfermedades comunes que la pueden explicar o que la pueden causar son principalmente la endometriosis, como dije al inicio, la adenomiosis, que consiste en infiltración de tejido endometrial en el músculo uterino, y la presencia de miomas, que ustedes ya saben que son tumores de músculo liso en el músculo uterino, que son arremolinados de fibras musculares, y que ellos pueden desencadenar síntomas como el dolor, como la dismenorrea, según la localización, la ubicación. La FIGO tiene una clasificación para que nosotros podamos hacer un consenso y poder interpretar qué tipo de ubicación tiene, y las ubicaciones hacen que un segundo, por favor. Puedan tener mayor o menor sintomatología. Como dije, esta es una causa menos frecuente. También está causas de dismenorrea, las malformaciones uterinas, por ejemplo, el útero bicórneo, el útero septado, el útero con tabiques, el tabique vaginal transverso, los quistes de ovario, las masas de ovario, pueden desencadenar dismenorreas secundarias. Bueno, entonces esto aquí, como no me permitió seguir con la pantalla grande, nos toca así. La intensidad del dolor: en el 50% el dolor es ligero, leve y pasajero. En el 45% el dolor es moderado, y en un 15% el dolor es severo, incapacitante. Hay algunas personas que les causa incapacidad los 2 primeros días, y esto justifica ausencias laborales y ausencias escolares. Dentro de los factores de riesgo tenemos los antecedentes familiares de primera línea, madre o hermanas que hayan tenido endometriosis o dismenorrea, menarquias precoces. Entre más temprano el inicio de la menstruación, pues el volumen acompañado de volúmenes menstruales abundantes puede desencadenar flujos retrógrados, pueden desencadenar patologías que la vayan a producir, como por ejemplo la adenomiosis, la miomatosis, la endometriosis. Todas esas se relacionan con menarquias precoces y pueden explicar una dismenorrea secundaria. El patrón psicológico: se relaciona esta patología con cuadros de ansiedad, de depresión, de irritabilidad. Esas personas que tienen ese tipo de comportamiento o de tipo de personalidad pueden presentarse más la dismenorrea. Y definitivamente el uso del tabaco, porque hay una relación con la vasoconstricción que este produce. Los factores que contribuyen a que se cause este dolor son el pasaje del tejido menstrual a través del cuello uterino. Nosotros habíamos, cuando iniciamos la charla, dijimos que el paso de este contenido endometrial a través del cuello hace que el útero tenga que contraerse para poder expulsar el contenido sanguíneo, los coágulos y el tejido endometrial que se va a expulsar en forma de menstruación. Y a veces estos cuellos no son tan abiertos o tan distensibles, y la fuerza del miometrio tiene que ser superior para poder vencer este obstáculo. Otro de los factores importantísimos, los altos niveles de prostaglandina, principalmente la F2-alfa, en el flujo menstrual, el orificio cervical estrecho, que está en relación con lo primero que hablamos, las posiciones uterinas anómalas y la ansiedad. Los factores de riesgo para los síntomas graves: la edad temprana de la menarquia, ya le hemos explicado, los periodos menstruales largos e intensos,
el tabaquismo y los antecedentes familiares de dismenorrea. Los síntomas generalmente tienden a disminuir con el paso de la edad y después del primer embarazo, porque pues modifican significativamente el cervix. Al tener ya un parto, el cuello no va a estar tan estenótico y la expulsión del volumen del menstruado pues va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí tengo el cuadro clínico. El dolor ocupa el 90-92% de las presentaciones, de la presentación del cuadro clínico. También están los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, diarreas, la fatiga, la ansiedad, la irritabilidad. Ustedes yo creo que han escuchado en algún momento que dice está hormonal, quiere decir que su carga hormonal previo a la menstruación cambian los estados de ánimo. Y las personas que son lábiles para estas condiciones en su personalidad o en su manejo de emociones, pues se van a poner más irritables. Y el dolor puede ser referido a las caderas, a la región lumbar, a la zona de la espalda, incluso a los miembros inferiores. Ay, Dios. Este es un cuadrito que explica lo que ya hemos hablado. La fisiopatología del dolor menstrual se debe a la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, a la hipoxia tisular, y la hipoxia tisular está relacionada con esta causa, la hipercontractibilidad del miometrio y la vasoconstricción de las pequeñas arteriolas. Entonces, son dos causas que producen hipoxia tisular. Y acuérdense que un tejido hipóxico pues duele, así como duele el músculo cardíaco cuando se produce una angina por disminución del flujo vascular, la disminución del flujo sanguíneo, pues produce dolor, y eso explica el dolor de la angina y el dolor del infarto. Lo mismo es acá. El músculo uterino tiene una contractilidad importante para tratar de expulsar el contenido endometrial, y esa contractilidad de ese músculo aumentado produce obliteración del flujo sanguíneo y eso produce hipoxia tisular, que son pasajeras, pero esa hipoxia produce dolor. La vasoconstricción potente de las pequeñas arteriolas también produce hipoxia y también son causa de dolor. Dentro de la etiología volvemos a lo mismo, volvemos a repasar que se relaciona con el aumento de la producción de las prostaglandinas endometriales, principalmente la F2 y la E2. Se producen cambios en la motilidad uterina, ya descritos, cambios vasculares locales, los cambios neurosensoriales y aumento de los tromboxanos, aumento de los leucotrienos y hay un aumento en la vasopresina circulante. La motilidad uterina aumentada se produce por aumento en las frecuencias y la duración de las contracciones uterinas. Existe o está descrito una arritmia en la peristalsis uterina, que no son contracciones rítmicas, sino en forma desordenada y de diferente intensidad, y eso aumenta aún más el dolor. Aumento del tono uterino, que ya lo dijimos porque se produce, un aumento de la contractilidad uterina que puede ser superior incluso a las contracciones durante un parto. La vascularidad uterina alterada, ya describimos que es una vasoconstricción potente, una disminución del flujo de la presión del miometrio, o sea, causando la hipoxia por poco flujo sanguíneo, por la contracción aumentada en el miometrio. También por este dolor hay un aumento del consumo local, haciendo que el déficit pues sea más notorio. La isquemia uterina, que es también descrita como una angina del músculo uterino, similar a la que se produce en el miocardio. La sensibilidad aumentada, de la hipersensibilidad de las
fibras nociceptivas y de los productos de la muerte celular. Eso en cuanto a la dismenorrea primaria, básicamente. En resumen, la dismenorrea primaria se cree que está relacionada, hasta aquí, se cree que está entonces relacionada con los niveles elevados de las prostaglandinas, que ya dijimos cuáles eran. Estas prostaglandinas pues son sustancias químicas que desempeñan un papel muy importante en la contracción del útero durante el periodo menstrual. El útero se contrae para ayudar a eliminar el revestimiento interno. Estas contracciones uterinas anormales pueden producir un desequilibrio químico y pues incrementan aún más las prostaglandinas, incrementan la hipoxia del músculo y afortunadamente pues estos son cosas pasajeras y el músculo vuelve a tener su normal flujo y en ese momento el dolor pues va a cambiar. En cuanto a la dismenorrea secundaria, generalmente tiene una causa que se puede encontrar, una causa anatómica explicable o una razón. Generalmente los síntomas de la dismenorrea secundaria se deben a alguna anormalidad en la pelvis, sea anatómica, funcional, y casi cualquier anormalidad pues puede afectar las vísceras pélvicas y pueden desencadenar dolor y ser causantes de esta patología. Entonces, de las causas más comunes, nosotros tenemos la endometriosis. La endometriosis es tejido ectópico, endometrial ectópico, que su localización más frecuente está en los anexos, en la trompa y en los ovarios, pero también está descrita la endometriosis en el peritoneo y está descrito en las asas intestinales, sobre la vejiga, sobre el peritoneo incluso de las vísceras que están superiores a la pelvis y también una endometriosis lejana, muy distante, pero principalmente la endometriosis está localizada en la zona pélvica, siendo una de las principales causas, la principal causa de dismenorrea secundaria. Las otras son la adenomiosis, que ya dijimos qué significaba, que es una infiltración de endometrio en el músculo uterino. Los miomas también son muy frecuentes como causa y ya los describimos. Las malformaciones congénitas, la inflamación y la cicatrización uterina, los quistes ováricos que pueden ser funcionales o pueden ser tumores benignos y tumores de comportamiento incierto y los tumores malignos. Todos estos pueden desencadenar dolor relacionado con la menstruación. Hay algunas causas que pueden no estar directamente relacionadas con causas ginecológicas como el síndrome de colon irritable. Incluso la mutilación femenina es causa de dismenorrea secundaria. El tratamiento. Existen muchas recomendaciones, pero aquí están el tratamiento médico generalmente. Bueno, dentro de las recomendaciones principales que uno le puede dar a una paciente es el calor local. Se recomiendan almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente localizadas que se pongan en la zona del dolor, en el abdomen bajo. También se puede recomendar que tome un baño de agua tibia y se ha demostrado que esto mejora el dolor en menos de 1 hora, siendo similar al uso de los medicamentos, que más o menos una acción podemos esperarla en 15 minutos, 20 minutos, media hora. También dentro de las posiciones que se recomienda es que la paciente recoja sus piernas, o sea, eleve sus piernas sobre el abdomen, disminuyendo la tensión en los rectos abdominales y los bracitos estén como hacia el lado del abdomen. Entonces, esto hace que se disminuya la tensión del abdomen y la paciente pueda tener un descanso mejor y pueda contribuir al alivio del dolor. Dentro de los medicamentos de primera línea, de primera elección, están los AINES,
Ustedes saben que hay varios tipos de antiinflamatorios, que están los no esteroideos, hay unos que inhiben la ciclooxigenasa, disminuyendo la producción de las prostaglandinas endometriales, los inhibidores selectivos de la COX-2, también están descritos los más utilizados, yo no sé si los puse aquí, los más utilizados. Bueno, yo no sé por qué no me deja. Son el naproxeno. La dosis del naproxeno son 250 miligramos que se pueden dar cada 12 horas o cada 8 horas. El ibuprofeno que se recomienda para una persona adulta son 400 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, depende de la intensidad del dolor, y el ácido menfenámico, que poco es utilizado, pero también pues hay algunas personas que lo utilizan de 500 miligramos cada 12 horas. Esos son los medicamentos de elección porque el tratamiento generalmente es sintomático. El calor local ayuda mucho, la posición ayuda mucho, la elevación y los cambios de las piernitas ayudan mucho, pero es un dolor que generalmente cede en las primeras 24 o 48 horas. Cuando esto es persistente y la dismenorrea tiene alguna causa adicional, por ejemplo, relacionado con quistes de ovario o con un aumento del sangrado menstrual, entonces está otro tipo de recomendaciones de medicamentos tipo hormonales. Dentro de los hormonales estarían los anticonceptivos hormonales, orales, se utilizan sobre todo las pacientes que necesitan planificación con una eficacia del 90% del alivio de los síntomas. Generalmente utilizamos levonorgestrel más etinilestradiol de 150 y 30 microgramos respectivamente y tenemos un mejor control del ciclo menstrual, tenemos el beneficio de la planificación y tenemos la disminución del volumen del sangrado menstrual, que esto puede aliviar significativamente el dolor. Suprime la ovulación, reduce el volumen del volumen del endometrio y generalmente no es tan efectivo como uno quisiera en los primeros ciclos menstruales, pero posteriormente en el tercer, cuarto ciclo menstrual ya tenemos el efecto del 90% esperado. ¿Qué pasa cuando no hay un alivio significativo de los síntomas? Qué raro. La mayoría de las pacientes con las medidas locales y con los AINES mejoran. Estamos hablando de más o menos el 90%. Pero hay algunas pacientes que no mejoran, entonces se puede ayudarles con una disminución significativa del sangrado menstrual, que podríamos utilizar la hormona que contrarresta el efecto de los estrógenos, que son los progestágenos. Dentro de los progestágenos utilizamos los orales, como el acetato de medroxiprogesterona, que viene en tabletas de 5 miligramos y lo podemos dar en la segunda fase del ciclo menstrual, o sea, a partir del día 14, para disminuir el volumen del sangrado menstrual y así conseguir un efecto secundario en la disminución del sangrado menstrual y así la disminución del dolor. Si con esto y las medidas locales y los AINES no hay una mejoría, ya estas que yo presento acá son unas medidas ya de última opción. Tenemos la neuroestimulación eléctrica transcutánea, que no la hacemos en nuestro medio, tiene una eficacia del 42 al 60%. La acupuntura, que ustedes saben que esa práctica ya está cada vez menos utilizada. Yo creo que ya en la mayoría de sitios no se hace. Y aquí hay una que sí la tenemos disponible en nuestro medio, que es la neuroablación uterina o la neuroectomía presacra, que consiste en la sección de los músculos que están por delante del sacro. Sobre todo las pacientes que tienen dismenorrea secundaria, con el 60 al 90% de efectividad. La vitamina B1 está descrito como parte del tratamiento. Dentro de los medicamentos y la parte nutricional se recomiendan los ácidos omega 3 y los omega 6. Esto básicamente, recordarles que es una patología frecuente que puede ocasionar
incapacidad en nuestras pacientes, que es muy frecuente en las niñas de la menarquia, en la etapa entre cuanto más temprano inicien sus ciclos menstruales. Hay niñas que empiezan a los 9, 10 años, pues las pacientes van a tener mayor probabilidad de tener esta patología que las que inician en forma tardía. La cantidad de estrógenos que pueda tener una persona, por ejemplo, las personas obesas que producen más estrógeno porque tienen la conversión por las aromatasas en el tejido graso, esas pacientes van a tener más volumen de estrógenos y obviamente van a tener volúmenes menstruales mucho más grandes y todos esos son factores que contribuyen a que el volumen del sangrado menstrual sea mayor y estos síntomas pues se empeoren. Pero es más o menos ese es el esquema con el que se maneja la patología. Su síntoma predominante pues es el dolor, que es el que lo describe relacionado con el ciclo menstrual, que puede ser de origen y presentación variable, a veces en forma temprana, a veces en forma tardía, pero generalmente acompaña el ciclo menstrual y lo precede o inicia el día número 1 del sangrado menstrual. Ese es lo más frecuente que se presenta. Y el enfoque inicialmente es un manejo sintomático con medidas de calor, recomendarle unas posiciones para descansar, para dormir y el uso de los AINES. ¿Preguntas? ¿Ustedes tienen clase de endometriosis? Creo que la doctora Mónica les dicta esa clase. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Porque una de las causas importantes de dismenorrea secundaria, la más importante es la endometriosis. Entonces, pues, yo creo que esa clase es complementaria a esta. ¿Listo?